¿por qué el diablo odia a esta mujer, a la Virgen María? Y vamos a comenzar, hermano, viendo desde el Génesis. Fíjense que el Génesis es el primer libro de la Biblia. Y del primer libro de la Biblia nos manda al último. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Hermanos, comienza el escritor. Recuerdan que estos libros, pues los primeros 5 libros son el Pentateuco, los libros de Moisés. Hermanos, y desde miles de años antes de venir Jesucristo, ya está esta profecía. Y lo vamos a ver lo vamos a ver así un poquito profundo. Haré que haya enemistad. Cuando dice haré, es Él, es Dios, que está poniendo una enemistad. Una enemistad declarada por Dios. No una enemistad declarada por cualquier persona, por el Papa, por un sacerdote, no. Es una enemistad declarada por Dios. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Entre ti, se lo dice a la serpiente. Ustedes pueden leer todo el Apocalipsis 3 y ustedes se darán cuenta que la serpiente engañó a Eva, Eva engañó a Adán, y así, hermanos, y no debemos nosotros de buscar un culpable. Miren, solo para, así rápido, llegó Dios donde el hombre y le dijo: ¿qué pasó? Si yo les di una directriz, ya había pecado. Cuando llegó Dios donde el hombre y le dijo: ¿qué pasó? Y dijo el hombre: esa mujer me engañó. Se fue el Señor donde la mujer, donde Eva, y le dije: Eva, fue el diablo. Hermanos, primero, no debemos nosotros de buscar culpables. Nosotros somos capaces de comprender, de entender, tenemos inteligencia que el Señor nos la ha dado. Entonces, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. La tarea de nosotros hoy es buscar cuál es esa mujer. Entre tu descendencia y la suya. La enemistad no solo está entre el diablo y la mujer, sino que está entre la descendencia de Satanás y entre la descendencia de la mujer. Ella te pisará la cabeza. Hermanos, ¿recuerdan cómo aparece la imagen de la Virgen pisando la cabeza de la serpiente? Ella te pisará la serpiente. 2, la Virgen María, porque trajo al Salvador, y eso ya lo sabemos. Y Cristo, porque es la descendencia de esa mujer. Ella se refiere a la descendencia y a la mujer. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. El diablo, hermanos, herirá el talón de esa mujer. ¿De cuál mujer? Ahorita nos va a explicar la hermana. ¿Cuál mujer? Vamos a continuar con la segunda cita bíblica, sí, para que podamos entender el estudio que estamos realizando. Como bien lo ha señalado nuestro hermano Rodolfo, empezamos con el libro de Génesis, nos vamos entonces a la epístola de los Gálatas y tomamos el capítulo 4, versículo 4 y 5, mejor dicho. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a esos que estaban, o a los que estaban sometidos a la ley, y hacernos hijos adoptivos. Recordemos que cuando se da la profecía también de que de ese pueblo elegido nacería el Salvador del mundo, se hablaba en esta profecía de una doncella virgen, que forma parte del resto fiel del pueblo de Israel, sacado y liberado por Moisés. En ese momento, cuando el Señor anuncia que de una mujer y sujeto a la ley, en la plenitud del tiempo nacerá el Hijo de Dios, estamos hablando de las condiciones propicias que se dieron en el pueblo de Israel,
en el resto fiel para que se cumpliese entonces esa profecía. Nacido de una mujer, Dios mismo quiso hacerse presente en la humanidad y allí se da este hermoso momento de que la humanidad y la divinidad se unen en la persona de Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios y verdadero hombre. La unión hipostática de Jesús se hace posible en María, con ese sí generoso que permite que ella pueda ser la madre terrenal de Jesús. Y sujeto a ley, recordemos que la Virgen María estaba casada con San José. Cuando se da el momento de la anunciación estaba comprometida, pero luego se da el matrimonio respetando la ley y dignificando también lo que nos dice la ley, la unión entre un hombre y una mujer para formar la familia, sujeto a ley, cumpliendo con todo lo que establece la ley mosaica, que es la ley que hace posible que se dé el advenimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se da esta plenitud? ¿Para qué se da esta promesa cumplida? Para poder redimirnos a nosotros, hacernos hijos de Dios a través de nuestro hermano Jesucristo. Porque estábamos sometidos a la ley, pero Jesús ha dicho que Él no ha venido a abolir la ley, ha venido a hacerla perfecta. Y al hacer perfecta esta ley nos muestra que el amor que Dios nos tiene nos hace coherederos del reino. Así que Gálatas nos da una idea más clara de por qué en la plenitud de los tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado porque la plenitud de los tiempos no es el fin del mundo, no es el fin de la historia, es un paso importante de la historia de la salvación de la humanidad. Todo estaba propicio, se cumplió la profecía y se cumple lo que se había dicho. Las generaciones que pasaron desde que el pueblo sale de Egipto, camina por el desierto, y cuando se cumple también lo que dijo el Señor, tu Dios, que esta generación no me está alabando con el corazón, solo con los labios, pero al ver que dentro de esa población, de ese resto fiel, de ese pueblo de Israel, había una mujer capaz de hacer la voluntad de Dios, se cumple entonces la profecía y se da la plenitud de los tiempos, hermanos. Bien, hermana Alexandra, aquí vemos en Mateo capítulo 2, versículo 12, no sé si me ayuda o lo tiene hermano Wilmer, porfa. Yo lo tengo, 13 y 14 es. Ahí sí, ¿Sí tenemos a Mateo? Sí, ayude cualquiera. Lo leemos. Sí. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó, aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí, se cumple, hermana Alexandra. Se cumple a un 100% lo que estaba profetizado. Como lo habla hermano Rodolfo en Génesis, viene en Gálatas, pero aquí confirma la mujer que habla en Génesis es la Virgen María. Aquí vemos lo que hablaba mi hermana Alexandra, en Gálatas. Aquí encontramos ya ese Jesús, ese niño que lo profetizan. Bueno, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento ya está en los brazos de la Virgen María y José. Pero vemos la enemistad, vemos un principio y le dice el ángel de Dios: huye. ¿Por qué, hermana Alexandra, le dice el ángel que huyera a Egipto? Porque en este caso, cuando se da ese aviso a José en sueños, estaba cumpliéndose también parte de lo que nos están diciendo en el Antiguo Testamento. Jesús tenía que experimentar todo lo que humanamente estamos experimentando. Perseguido, abandonado por su pueblo, era migrante, pero sobre todo sabemos que Jesús tenía que pasar por el proceso humano. No teníamos un Dios mágico, hermano. No iba a venir un Dios superpoderoso con poderes, como nos dice la industria, por ejemplo, la televisión. Sino que en ese momento, alguien tan frágil, tan pequeño, estaba siendo motivo de contradicción. Por eso, al tomar esta decisión de huir
no era un huir por cobardía, es cuando el Señor nos dice, tienes que ser prudente también. No son tus fuerzas, son mis fuerzas. Y si recordamos que al sacrificarse tantos niños por Jesús, nos habla también de que nosotros debemos entender que a veces nuestra vida debe estar en segundo plano cuando se trata de evangelizar. Así que creo que este pasaje en el que nos recuerda que José tomó a su esposa, porque José era la cabeza, y es cabeza de familia, y nuestra iglesia lo dice, el hombre es cabeza de familia, que protege, que preserva, que procura el bienestar, y tomar la decisión también de llevarse a su esposa en condiciones infrahumanas, nos habla también de que él entiende que debe asumir un rol protagónico. Aquí la familia, creo que es el mensaje más hermoso que nos dice, la familia ante todo. Y yo tengo una experiencia que alguien me decía, aunque tengamos que comer frijoles y tortillas todos los días, pero como familia, unidos. Hoy la desintegración familiar, el tener material y no espiritual ha hecho que muchas familias se desintegren. Entonces yo creo que el mensaje que también nos da, porque la palabra de Dios hay que hacerla actual, hermano, es que cuando el Señor nos dice, sé prudente, toma esta decisión, vete por este camino, no escuches al mundo, escucha mi palabra. Y José, humilde y prudente, escuchaba la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, no hay palabra que haya pronunciado José, pero ese silencio y esa obediencia absoluta de José es lo que nos hizo posible también que Jesús creciese en familia, fuese preservado y estuviese también bajo la figura maternal y la figura paternal, que es lo que hace que el Señor nos dice este día, yo quise ser humano, nacer en una familia y que escuchen mi palabra. Por eso tomó a su familia, la protegió, la acogió, procuró que estuviesen bien.